¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Me escucha bien o más o menos? ¿Bien? Me alegro. Sabía que siempre la adoración tiene que ver con el corazón, ¿ok? Siempre adorás a lo que amás. Y es un hecho. Siempre tu corazón va a estar inclinado al verdadero amor. Dentro tuyo hay un amor. Todos tenemos un amor. Unos tienen a Dios como sumo amor y sumo gozo de su vida, otros no tanto, pero todos nosotros tenemos un amor. Y en esta noche anhelo que la palabra de Dios ministre en nuestros corazones. La vida cristiana es un camino de fe, como lo fue para el pueblo judío, cuando Dios llama al pueblo a salir de la tierra de esclavitud, Egipto. El Señor quería formar una nación, formar un pueblo que pudiera ser de bendición hasta lo último de la tierra. O sea, el propósito central de Dios era que el pueblo judío, los israelitas, pudieran reflejar la imagen de Dios. ¿Ok? O sea, el deseo de Dios en el Antiguo Testamento era formar un pueblo que pudiera ser de bendición a todos los pueblos de la tierra. Para eso el Señor permite una hambruna, y esa hambruna lleva al pueblo judío a Egipto, comenzando con 70 personas, lideradas por José. Por la providencia de Dios, José, como líder de su pueblo en Egipto, trae a su familia. Todos que estaban en Canaán vienen a Egipto. 70 personas. Pasaron muchos años, 400 años. Esas 70 personas se transformaron en más de 2 millones de personas. O sea, el pueblo se multiplicó y se multiplicó. Y dentro del imperio egipcio, los judíos eran un pueblo numeroso. Pero había un tiempo que ya estaba cumpliendo, el tiempo de libertad. Y el pueblo clama al Señor, el Señor levanta un líder. Y ese líder, Moisés, representaba a Dios para el pueblo. Pero también a la vez representaba al pueblo delante de Dios. En el Antiguo Testamento, la figura de sacerdote era una figura que era un mediador. El sacerdote tenía la función de ponerse en medio entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Y Moisés cumplió esa función. La primera parte, por así decirlo, del ministerio de Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de la tierra de Egipto, un día el Señor obra en liberación. Poco tiempo después, Moisés sube al monte de Dios, el monte Horeb, y en ese lugar recibe lo que nosotros llamamos la ley de Dios. Esta es la primera parte de la revelación que Dios tenía para su pueblo, la ley. Y la ley reflejaba el carácter de Dios, pero también la ley reflejaba el pecado del hombre. Moisés estuvo muchos días en ese monte. Capaz para Moisés, delante de la presencia de Dios, eran minutos, pero para el pueblo fueron muchos días. Y esa primera parte de la revelación, el Señor le da a Moisés la ley que era escrita por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos era la ley moral de Dios, que reflejaba el carácter santo de Dios y reflejaba la pecaminosidad del hombre. 2 meses después de ver milagros de parte de Dios, después de ver el mar abriéndose, después de ver todas las cosas que Dios obró, el pan del cielo, el maná, que todas las mañanas caía de forma sobrenatural para alimentar y saciar la sed de Dios. Y ese maná representaba a Cristo como nuestro pan diario. Cada día el Señor le daba agua de la roca, y la roca era Cristo, que alimentaba a los judíos en medio a la sed del desierto. El Señor también los guiaba con una columna de fuego durante la noche
para guiar cuando ellos tenían que caminar, pero también para calentar el pueblo, para poder ser como una calefacción al pueblo, porque el frío del desierto es terrible. Era una nube durante el día para guiar el pueblo y también para dar sombra. En todo el periodo que el pueblo estuvo con Dios, nada faltó. Pero después de 2 meses de haber recibido la ley de Dios, la ley escrita por la mano de Dios, Moisés tiene que subir otra vez al monte Horeb. Y esa vez Moisés iba a tener la segunda parte de la revelación, que era el diseño para el tabernáculo, que era el diseño para lo que sería el culto judío. Pero ¿qué pasó? Que Moisés tarda en bajar. Moisés tarda 40 días en bajar del monte. Y en ese periodo que Moisés tarda, el pueblo empieza a estar inquieto. Porque para el pueblo judío Moisés era un representante de Dios. El pueblo no amaba a Dios. El pueblo quería un representante que hiciera cosas de Dios para el pueblo, pero el pueblo, muchos no amaban a Dios. Y en ese proceso, en el fin de esos 40 días, donde el pueblo estaba esperando y Moisés tenía que bajar con la revelación de parte de Dios, acontece algo terrible. El pueblo se corrompe. Y es lo que nosotros vamos a leer ahora en Éxodo capítulo 32. Si los chicos pueden poner. Éxodo 32. Bueno, dice así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráemmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hasta acá la lectura. El desierto siempre va a mostrar lo que hay en tu corazón. Cuando el Señor quiere formar una persona, el Señor siempre lo que hace es, lo pone en un proceso. Y nosotros llamamos desierto. ¿Por qué de un desierto? Porque en el desierto no hay nada. No hay nada adelante, no hay nada atrás, porque atrás ya no puede volver el pueblo a Egipto. Adelante es incierto. Al costado estaba el mar y el otro costado tenía rocas. O sea, el desierto es el lugar de confrontación. Porque en el desierto Dios quiere conocer lo que hay en tu corazón. Y la verdad Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere mostrar lo que hay en tu corazón. Y Él pone en circunstancias donde parece que Dios demora, donde parece que Dios tarda, donde parece que Dios se olvidó de mis necesidades, donde parece que Dios no se importa con nosotros. Y ese es el espíritu con el cual el pueblo judío hace el becerro de oro. Ellos querían algo que representara. Acá lo peligroso de todo eso es que en la verdad ellos no estaban haciendo un Dios deliberadamente para adorarlo, sino que ellos mezclaron Dios con una adoración pagana. ¿Qué era un becerro? ¿Qué representaba el becerro? Para los pueblos paganos, el becerro de oro representaba virilidad, representaba fertilidad. Y el culto pagano que ellos ofrecían, que los demás pueblos de la tierra, incluso los egipcios, ofrecían a esos dioses, estaban empapados de borrachera, comida, o sea, todo lo que es algo profano y inmoralidad sexual.
Cuando acá dice que el pueblo se levantó a comer, el pueblo comió, bebió y se levantó a jugar, el texto original, el hebreo, dice que, o sea, la palabra para eso está dando una connotación de libertinaje sexual. Porque el culto que les daban a esos objetos, a esos dioses, esos falsos dioses, tenía que ver con orgías, tenía que ver con borrachera. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos una imagen falsa de Dios. Y acá me gustaría destacar algo muy importante. Cada vez que vos sos llevado al desierto y tenés que esperar en Dios, y tu corazón comienza a estar con ansiedad, cuando no hay espera de Dios, ¿sabe lo que hay? Una fabricación de una falsa imagen de Dios. Y la falsa imagen de Dios, en la verdad, soy yo mismo. ¿Qué es el ídolo? El apóstol Pablo decía que el ídolo nada es, sino que el ídolo es el deseo de mi propio corazón. Cuando yo no espero en Dios, yo fabrico un propio Dios, a mi propia conveniencia. Un Dios que me satisfaga a mí, que haga comida a mi gusto, porque lo que quiero es un Dios a mi manera. Pero todo el trato de Dios, el proceso de Dios, tiene que ver con dependencia. Lo único que el pueblo tenía que hacer es esperar. Vamos a ver en otro contexto, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 30, los chicos pueden ir buscando. Vemos el contexto de un rey, que en ese contexto de apostasía, Salomón fue un rey elegido por Dios para llevar la gloria de Dios a todo el pueblo, a todo el mundo. Pero Salomón se aleja de Dios y el reino se divide. Una parte del reino queda con su hijo, Roboam, y otra parte del reino, la mayor parte del reino, las 10 tribus, queda con Jeroboam. Pero ¿qué hace Jeroboam? Él tenía una promesa de Dios. Dios le dio la promesa que estaría con él. Pero él tenía miedo de perder. Y el miedo a perder, ¿qué hizo? Él fabricó dos dioses, fabricó 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. En vez de que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén, el pueblo ahora fue llamado a hacer algo mucho más fácil. Es como que diciendo, no vayan a adorar a Dios allá en Jerusalén, puedes adorar acá, en Betel. Jeroboam constituye sus propios sacerdotes, levanta su propia élite sacerdotal y mezcla el culto a Dios con el culto a los ídolos. Y el periodo de este rey, Jeroboam, es considerado el periodo de mayor apostasía de Israel. Fue el periodo más decadente, más oscuro del pueblo de Dios. Y lo vamos a ver si los chicos pueden poner la cita. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Pero él dejó el consejo de que los ancianos y habiendo tenido el consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Algo que el Señor me ministraba mientras leía ese pasaje es que Dios tiene un diseño para la adoración. Dios tiene una forma. Y muchas veces nuestra naturaleza, porque la idolatría tiene que ver con nosotros mismos, porque nosotros somos nuestro propio Dios, queremos facilitar la adoración a Dios. Entonces inventamos formas que faciliten la adoración. Facilitamos formas que reemplazan el sacrificio que nosotros tenemos que hacer a Dios por algo más fácil, más barato. De hecho, cuando el pueblo judío en el Antiguo Testamento tenía que sacrificar un animal, era mucho más que el sacrificio de un animal. Tenía que ser el mejor. Tenía que hacer toda una caminata de un lugar hasta el otro para llevar ese animalito para sacrificarlo. O sea, en síntesis, cuando alguien del pueblo sacrificaba un animal, siempre parte de su propia vida quedaba en ese altar. Cuando el Señor instituyó el culto en el Antiguo Testamento,
donde los sacerdotes tenían que ofrecer el sacrificio de la gente, que la gente traía. ¿Cuál era el sentido? Es que parte de tu vida tiene que quedar en ese altar. Y acá, ¿qué hacía en Jeroboam? No, vamos a hacer algo más fácil, algo más barato, algo que no cueste tanto. Vení acá, mira, acá yo puse un par de dioses acá, adoren acá, porque no tienen que ir allá a Jerusalén. Pero el sentido real es que él tenía miedo a perder. Cuando nosotros tenemos miedo a perder, siempre vamos a fabricar cosas que van a facilitar, que van a hacer el camino más corto en nuestra relación con Dios. Pero Dios no necesita un camino más corto. El Señor instituyó un modelo, y el modelo siempre es la muerte. En tu caminar con Cristo vas a ver cosas y va a haber momentos donde vas a ser tentado a usar ciertos atajos que lo único que va a hacer es no morir. Es dar una parte para Dios, pero conservar una parte para vos mismo. Que esa es la esencia de la ofrenda de Ananías y Zafira. Ustedes se acuerdan allá en Hechos, cuando ellos querían ofrecer a Dios, pero una parte se lo guardaron para ellos. Bueno, en esencia es exactamente lo mismo. El becerro de oro, tanto en el contexto de Reyes, en el contexto de Éxodo, tiene que ver con una parte de nosotros guardada para nosotros. Cuando yo tengo que realmente esperar la instrucción de Dios para hacer lo que Dios quiere, yo me la guardo para mí, para hacer lo que yo quiero. Y yo disfrazo eso con lo que Dios me habló, o estoy haciendo para Dios. Disfrazo de manera religiosa, camuflo mi carnalidad con la religiosidad, porque yo no quiero confrontar el hecho de que no sé esperar, no quiero esperar. Entonces hago a Dios a mi manera. Es cuando la gente dice, ¿no? Bueno, yo no voy a la iglesia, pero tengo oro acá en casa. ¿Viste? Mentira. Si vos no venís a orar a la iglesia, yo dudo que ores en tu casa. Si no tenés comunión con el cuerpo de Cristo, yo dudo que vos tenés comunión con Dios en tu casa. Porque una cosa es reflejo de la otra. Pero esos son atajos que nosotros hacemos para evadir que todo lo que tiene que ver con el sacrificio tiene que ver con muerte. Y aquí el Señor nos está llamando a entender que si no conoces a Dios de verdad, la circunstancia va a presionar para que vos fabriques un Dios a tu manera. Aquí Aarón, ¿por qué Aarón fabrica un Dios? Porque el pueblo lo presionó. Mira, no sé lo que pasó con Moisés, pero va y fabricanos un Dios que nos represente. Cuando no sabes escuchar a Dios, cuando no aprendiste a escuchar a Dios, vas a escuchar a tu propia carne. Y tu propia carne va a fabricar un Dios a tu manera, a tu medida. Y no solamente eso. Ese Dios va a estar disfrazado de una vida religiosa, va a estar disfrazado de un servicio a Dios, porque si nosotros vemos el contexto, ¿qué hacen después? Pregonan fiesta a Jehová, ofrecen sacrificio, dan lo mejor para ese supuesto Dios. Cuando sacan sus zarcillos de oro, ¿qué es eso? ¿Qué son los zarcillos de oro? Son sus ahorros, son lo que ellos habían conseguido en Egipto. ¿Y eso qué revela? Que para nosotros mismos damos lo mejor, pero para Dios damos lo peor. Todo lo que el pueblo dio aquí a su ídolo era para el que el pueblo tenía que dar a Dios. Y eso nos revela a nosotros. Que muchas veces no estoy dispuesto a dar a Dios lo mejor, pero sí doy a mi ídolo. Al ídolo que yo mismo levanté. Porque no quiero esperar. No quiero escuchar a Dios. Muchas personas dependen de un líder. Y eso fue el contexto acá de Israel. Dependían de Moisés. Cuando Moisés tardó, se desesperaron. Pensándolo en nuestro contexto. ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué haces cuando no tienes ningún líder que te está llamando, que te está atrás tuyo para ayudarte a crecer? ¿Qué pasa cuando un líder tarda en llamarte? Cuando las personas no están detrás tuyo, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando las circunstancias vienen y golpean tu vida? Las decisiones vienen y vos tenés que decidir, ¿qué haces? En el libro de Isaías 30:15, si los chicos pueden buscar Isaías 30, versículo 15, muestra también un contexto donde el pueblo estaba desesperado por una palabra, por una respuesta de Dios.
estaban en dificultades, estaban desesperados. Pero acá el Señor muestra algo importante. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, pero no quisisteis. El principio acá, queridos, es, si no conoces a Dios, vas a fabricar tu propio Dios. Pero acá la respuesta es descanso. Siempre, siempre, Dios te va a llevar a descanso. Cuando tengas que tomar decisiones importantes en tu vida, el Señor nunca te va a llevar al alboroto. El Señor siempre te va a decir, baja las aguas, deja que la espuma baje, espera. El Señor no tiene prisa. El Señor no necesita tu ayuda. Lo que Dios tiene para ti, no lo vas a perder. No lo vas a perder. Por eso la respuesta para eso es en quietud, en reposo, en espera. Aprender a esperar. Si quieres conocer a Dios, tienes que aprender a esperar. El Señor no es una comida barata, que vas y 5 minutos ya está lista. Si quieres al Señor, si quieres conocer lo mejor de Dios, tienes que aprender a esperar. Yo tomé muchas malas decisiones, principalmente cuando era soltero, porque no quería esperar. Y fabriqué ídolos, que al principio me dieron cierto placer, pero ¿sabe lo que queda después? Amargura y pérdida de tiempo. Porque después tenés que volver por el camino que dejaste y tenés que rehacer todo de vuelta y cuesta mucho más. Amén. 2. Punto número 2. Ellos hicieron una falsa imagen de Dios. El becerro de oro, ¿qué representa? Lo que puedo hacer con mis manos, lo que puedo hacer con mi talento, con mi capacidad. O sea, ustedes pararon para pensar que el pueblo de Dios es un pueblo tan pequeño. Hoy, en nuestra actualidad, o pensar que el país de Israel es uno de los menores países del mundo, pero es un pueblo bendecido por Dios. Porque Dios no necesita de nuestras capacidades para hacer algo. Él no necesita de nuestro esfuerzo humano. Él no necesita de tu gran inteligencia. Lo que Dios quiere es que aprendas a depender de Él. Y todo el camino del desierto es para aprender a confiar en el Señor. Es para que no confíes en lo que tus manos pueden generar, sino que confíes en que el Dios te llamó, Él te sostendrá y Él te guiará. De hecho, el libro de Salmo dice, y yo te guiaré, y yo te enseñaré el camino que tengas que seguir, y te daré consejos, porque mis ojos están sobre ti. ¿Sabe por qué sos especial? ¿Sabe por qué nosotros somos especial? No porque tenemos grandes virtudes, somos especiales porque Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Dios tiene sus ojos puestos en ti, por eso sos especial. Y Él quiere que aprendas a depender de Él, porque vos te vas a ir bien. A veces nosotros tenemos un falso concepto de Dios, como que Dios necesita que yo obedezca. Dios no necesita que yo lo obedezca. El que necesita que obedecer a Dios sos vos. Porque a vos te va a ir bien cuando obedeces a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando obedeces, la palabra se cumple. Pero cuando vos desobedeces a Dios y caminas conforme el ídolo de tu corazón, ese ídolo te absorbe. Ese ídolo chupa todas tus fuerzas, te desgasta y te deja sin fuerzas para Dios. Y cuando vos te das cuenta, perdiste toda tu vida detrás de vos mismo, detrás de tus propios deseos. Y cuando miras atrás, te das cuenta que lo único que hiciste, perdiste mucho tiempo. Toda adoración necesita un altar. ¿Ok? Toda adoración necesita un altar. Hoy, ese tiempo que nosotros estamos teniendo aquí es un altar. ¿Ok? ¿Qué trajiste hoy a ese altar? ¿Qué vas a dejar hoy a ese altar? Siempre el altar tenía una víctima. Siempre el altar tenía un sacrificio. ¿Cuál es tu sacrificio para el Señor en esta noche? Para el Señor no. El sacrificio te va a beneficiar a vos. Porque el Señor quiere que pongas en el altar cosas que no te sirven. Cosas que te están matando espiritualmente.
Pero la pregunta que yo quiero dejarte para vos hoy, ¿qué es lo que vas a dejar en el altar del Señor? Ellos hicieron una ofrenda de paz, una ofrenda para estar en paz con Dios, pero era una falsa paz. ¿Y por qué era una falsa paz? Porque estaba mezclado entre un poco de mí, un poco del hombre y un poco de Dios. Cuando la adoración es verdadera, siempre la adoración verdadera lleva a la pureza. Pero la adoración mezclada, la adoración falsa, siempre va a llevar a las personas al desenfreno. Quizás nosotros hoy, y más en nuestro contexto, no vivimos cosas terribles, ¿no? Como viven las personas de afuera, que muchos están metidos en el fondo del pozo, en la borrachera, en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo, en el amor al dinero. Pero venimos a Dios y también tenemos ciertos ídolos que están escondidos. Y esos ciertos ídolos nos van a entretener. Fíjate qué hace el pueblo. Levanta, come, bebe y sale a jugar. ¿Qué tiene que ver con eso? Entretenimiento. Quizás no estás caído en lo más profundo de un pecado grotesco, pero estás caído en el entretenimiento. Estás caído quizás en el amor al dinero. Estás caído en la esclavitud de la imagen. Te importa tu imagen delante de los demás. Quizás estás caído en la desobediencia, en la ansiedad. Siempre la adoración mezclada te va a llevar a eso. No te va a llevar a algo puro. No te va a llevar a una intimidad con Dios, sino que te va a llevar a que seas un poco de Dios y un poco tuyo. Y eso te va a dejar con hambre. Porque por más que tenga lo que vos querés, jamás va a ser una persona plena. Jamás va a ser una persona que tenga vida para ofrecer a otros. Porque hay una parte de tuya que está contaminada. 3. La confusión espiritual. Versículo 24 de capítulo 32. ¿Pueden poner, chicos? La confusión espiritual y muerte. Dice así. Versículo 24 del capítulo 32. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y eché en el fuego y salió ese becerro. Lo interesante aquí es que Moisés, Aarón, cuando relata a Moisés lo sucedido, él dice, bueno, yo agarré el oro de la gente, eché en el fuego y salió por arte de magia y salió un becerro. Es como que está diciendo que había sido un milagro, que el becerro había sido formado por algo miraculoso, ¿no? Milagroso. Y la verdad, para nosotros hoy, ¿qué eso significa? Que muchas veces vemos manifestaciones dentro de la iglesia que parecen ser de Dios, pero no son de Dios. ¿Ok? Son manifestaciones que tienen raíz en nuestra carne, pero que damos una connotación de milagro. Vemos cosas raras, sanidades que no son, conversiones que nunca existieron, un servicio mezclado, un interés propio de por medio escondido, y siempre lo vamos a atribuir como algo de Dios, pero no es así, no es así. Atribuir un milagro a un falso Dios, o sea, es rebajar a Dios a nuestro nivel, rebajar a Dios al nivel de un animal, de una forma que yo puedo ver, que yo puedo palpar. Cuando hay poder de Dios, hay un cambio verdadero. Hay un cambio verdadero. Cuando Dios opera en el lugar que está, hay conversión verdadera. No hay emoción. A veces no hay emoción. Hay cambio. Aquí el culto era falso. ¿Y el culto falso dónde va a llevar? Al desenfreno, al pecado, a la división. Porque acá una parte del pueblo se divide en pos de un Dios falso. Cuando hay ese culto mezclado, hay eso. El poder de Dios, que es algo real, es un poder que cambia, que trae vida verdadera.
que trae una noción y un sentido de pecado, de que algo que está mal en mi vida. Ojo, ojo, con esos lugares que muchas veces van y que te hacen sentir que estás bien como mismo. Ojo, con esos predicadores que te predican, que te halagan las emociones, que te hacen sentir muy bien con vos mismo, que predican mucho más cosas que tienen que ver con la filosofía, con la psicología, pero que no trae cambio verdadero. Esa mezcla de un poquito de Dios, pero parte del mundo, que es bonita, que suena muy lindo, pero no cambia el corazón. Guarda tu corazón, porque ese tipo de cosas confunde espiritualmente y trae muerte espiritual. Donde no está la verdadera vida de Dios, hay muerte espiritual. Amén. En el versículo 28 al 35 habla que el Señor hirió al pueblo por causa del pecado. Siempre, cuando hay mezcla, hay muerte. Siempre. Hay muerte espiritual. Amén. Pero en el versículo 31 al 33 vemos la misericordia de Dios. A pesar de todo eso, el Señor tuvo misericordia de su pueblo. Y Dios siempre va a levantar una persona que va a interceder por su pueblo. Siempre. Por más que hay personas que caigan en el desenfreno, por más que haya personas que estén mal espiritualmente, pero el Señor siempre va a poner un intercesor. Siempre. Y el versículo 31 al 33, si los chicos lo tienen, dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, Dios escucha la oración de Moisés. Algo interesante aquí es que Moisés en el Antiguo Testamento era un representante de Dios al pueblo. Y así como Moisés subió al monte y estuvo 40 días esperando la revelación de Dios para el pueblo, de la misma manera nosotros hoy como iglesia estamos esperando que Jesús vuelva del cielo para darnos la revelación completa del sacerdocio eterno. Y el problema, ¿sabe cuál es? ¿Qué hacemos en este tiempo? ¿Qué haces vos en ese tiempo? Ese tiempo de espera que nosotros estamos hoy, estamos esperando la venida de nuestro Señor. Lo que determina tu vida es lo que haces en ese tiempo. Y aquí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 46, nos va a hablar un poco acerca de cómo tiene que ser nuestra vida en ese lapso de tiempo. ¿Ok? Lucas 12, 42 al 46. La mejor manera de esperar en Dios es hacer lo que tenemos que hacer. La mejor manera de esperar en Dios es hacer lo que el Señor te encomendó hacer. Dice así: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Acá vemos lo mismo. Cuando no estamos enfocados, cuando hacemos un Dios a nuestra manera, pasa eso. Exactamente lo mismo que pasó con el pueblo judío, ¿no? En el Antiguo Testamento. El Señor está aquí haciendo una advertencia, que el que no hace lo que tiene que hacer, pronto cae en ese tipo de error. Comienza a entretenerse, a jugar, a divertirse y a maltratar y a hacer mal uso de lo que Dios le encomendó hacer. Mas vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En esa noche me gustaría dejar algo bastante sencillo. Creo que todos nosotros ya hemos escuchado muchas veces esta palabra. Primero, esperar en Dios. ¿Ok? Esperar en Dios.
una de las partes más importantes de nuestra vida. Si no vas a conocer a Dios, si no esperas a Dios. El Señor no te va a dar de comida a tu gusto. No sos vos el que maneja el juego, el que maneja el juego es el Señor. Cuando entregaste tu vida al Señor Jesús, decidiste que las riendas de tu vida ahora lo tiene Él, no tiene vos. No sos más vos que dirigís tu vida. Porque si realmente entregaste tu vida al Señor, ¿entendés? Que Él sabe mejor de lo que vos necesitas que vos mismo. Punto número 2. Cuidado en no fabricar un Dios a tu propia imagen. No fabricar una falsa imagen de Dios. Así como Jesús es la imagen perfecta de Dios. Jesús es la imagen correcta de Dios. Y Jesús es nuestro modelo a seguir. Cuando nosotros caminamos con Jesús, pasamos nosotros a dar al mundo la imagen correcta de Dios. Porque así como Jesús reconcilió el mundo, el apóstol Pablo dice que hoy nosotros fuimos puestos por Él para reconciliar el mundo con Cristo. Entonces el mundo no puede ver a Dios. No puede. Pero el mundo puede ver a Dios en vos. La pregunta que te hago es, ¿cuál es la imagen que estás dando de Dios? ¿Estás dando la imagen correcta de Dios? Cuando esperas en Dios, cuando crees en Dios, cuando confías en sus planes, cuando decidís lo que Dios quiere que decidas, cuando avanzas, cuando Dios quiere que avances, cuando pares, cuando Dios te dice que tienes que parar, parás. ¿Es la imagen que estás dando de Dios? Cuidado, que no estés dando una imagen falsa de Dios. Que sin querer estés levantando un becerro de oro en tu vida. Que te facilite, que te haga el camino más corto, que te haga el trayecto más placentero y que sigas llevando la vida exactamente como vos querés. Cuidado. 3. La idolatría, que la idolatría tiene que ver con nosotros, adorar a nosotros mismos, disfrazándonos de un ídolo, sea un auto, sea una pareja, sea un ministerio, lo que sea. Siempre la idolatría refleja el deseo de tu corazón, siempre. El ídolo es el deseo de tu corazón, porque adoras lo que vos querés adorar, das a Dios lo que vos querés dar. Totalmente lo contrario de la obediencia, porque la obediencia que hace, obedece a la dirección y al diseño de Dios. Pero la idolatría que hace, no, yo adoro lo que yo quiero, yo doy lo que yo quiero, mi tiempo, es mi vida, es mi futuro, son mis deseos y yo doy a Dios lo que yo quiero. Cuidado, porque la idolatría trae confusión espiritual. ¿Qué quiere decir? Que las cosas van a pasar y te vas a perder. Porque no vas a saber en qué mundo estás, no vas a saber en qué dirección tienes que apuntar. Cuando alguien venga a ti para buscar una revelación de Dios, no hay nada para dar. Porque no sabes vos el camino que tenés que seguir. No vas a poder enseñar a nadie. No puedes dar a nadie lo que no tenés. Guarda. La idolatría trae confusión espiritual. Trae falta de dirección. ¿Por qué? Porque estás tan centrado en vos que no tenés tiempo y no tenés mente para discernir lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque querés y esperás que Dios haga con tu vida lo que vos querés. Y no solamente eso, trae ceguera espiritual y trae muerte espiritual. Trae muerte. Porque te va llevando. Y cuando vos te des cuenta, estás muerto. Estás hablando como el mundo, pensando como el mundo, viviendo como el mundo. Y ¿sabes lo peor de todo? Que aún muchas veces dentro de la propia iglesia, creyendo tener lo que no tenés, creyendo ser lo que no sos, porque hace rato perdiste comunión con Dios, hace rato no escuchas a Dios, hace rato Dios ya no es nada para tu vida. Entonces estás en confusión espiritual y si no estás muerto espiritualmente, estás a punto de morir. Tenemos que recordar las palabras que el Señor dijo a su iglesia, a una de sus iglesias. Dice, conserva lo que todavía está a un punto de morir. Quizás adentro tuyo hoy hay un hilo de vida, hay un hilito de vida nada más. Un hilo, un hilito, un sentir nada más. Porque estás a punto de morir. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para vos. Que estás a punto de morir espiritualmente. Que crees tener lo que no tenés. Que crees tener nombre de vivo, pero estás muerto. Guarda
El apóstol Juan, al final de una de sus cartas, creo que es la tercera carta, dice algo muy puntual. Dijo, hijos, guárdense de los ídolos, porque el ídolo va a llevar tu corazón. El ídolo va a llevar tu corazón. ¿Qué dice la palabra? En Proverbios, sobre todo lo guardado, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no guardas tu corazón de los ídolos te van a matar. Los ídolos te van a consumir y vas a mirar atrás y lo único que vas a tener es remordimiento. Porque no hiciste lo que tenía que hacer, porque perdiste toda tu vida para vos mismo. Nunca vas a ser pleno si vivís para vos. Nunca vas a ser pleno haciendo tu propia voluntad. ¿Qué pasa cuando en una discusión ganás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que en una discusión ganás? Probaste que tenía la razón. ¿Y qué cambió? Nada. ¿Qué pasa en una pelea? ¿Quién ganó? Nadie ganó, todos perdieron. ¿Qué pasa en una división? Nada, todos pierden. Porque todo no está afuera, todo es lo que pasa dentro tuyo. Es lo que pasa dentro de tu corazón. Entonces, guarda tu corazón de la idolatría. Y la idolatría sos vos mismo. Guarda. Te trae ceguera y muerte espiritual. Pero hay un camino. Volver a Cristo. Volver a Cristo. Una vez un pastor orando por mí me dio una palabra que realmente fue muy, muy linda. Y me dijo así, Regis, el día que te sientas, cuando estés en un bosque, ¿no? Y el bosque cerrado, tenía árboles por todo lado y vos estás desorientado. ¿Cuál es la forma de orientarse? La luz del sol. Y esa palabra me llevó a entender que cuando yo estuviera desorientado o con falta de dirección, la única manera de tener luz, la única manera de tener dirección es mirar a Cristo. De hecho, la palabra dice, el apóstol Pablo decía, todos los que miraron a Cristo fueron alumbrados. ¿Te está faltando luz? ¿Te está faltando dirección? Volvé a Cristo. Quizás vos me estás diciendo, pero yo vengo a la iglesia durante tanto tiempo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vos podés estar en la iglesia toda tu vida. Vos podés crecer en la iglesia, pero todavía estás muerto, creyendo ser lo que no sos. Y no hay peor engaño. No hay peor engaño que la persona querer tener lo que no tiene y convivir toda su vida con un engaño. Pero el Señor es luz. ¿Y qué dice la palabra? El Señor es luz. Donde hay luz, no hay tinieblas. Cuando la luz de Cristo alumbra, Él expone. ¿Por qué crees que estás viviendo lo que estás viviendo? Porque el Señor te está exponiendo a la luz. Está exponiendo a la luz para tratarte, para cambiarte, para no permitir que sus ídolos te consuman y lleven toda tu vida en el egoísmo, en el orgullo. Entonces, Jesús es nuestro mediador y Él intercede por nosotros todos los días. Y esta es la grandeza. Como en el Antiguo Testamento Moisés intercedía por el pueblo, ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote perfecto, mucho mejor que Moisés fue, mucho más grandioso de que fue Moisés o cualquier otro líder, porque tenemos un sacerdote perfecto que no pecó, que vive por siempre, que murió y resucitó. Sus huesos no están en la tumba como todos los muertos. Jesús resucitó. Ahora tenemos un sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros. De hecho, la palabra dice que nosotros podemos entrar con confianza delante del trono de gracia para obtener oportuno socorro. Y te quiero decir que sea como sea que estés hoy, si estás con solamente ese hilito de vida, no importa. La palabra dice, vení confiadamente. No vengas así como que, ay Señor, mira si tú me aceptas. No, la palabra dice que el Señor te acepta. Entra confiadamente delante de su trono de gracia, porque Él es tu socorro. El salmista David lo tenía bien claro, como dijo que el Señor, ¿no? El Señor es nuestra luz y salvación. El Señor es nuestra fortaleza.
Es nuestro socorro pronto en la debilidad. Y el Señor te llama. No importa cómo estés, no importa dónde estés, no importa qué situación estés, no importa si estás metido en lo más profundo en el charco. El Señor te está llamando de vuelta a esa misericordia, para volver a ver la luz. Y esa luz te va a alumbrar, esa luz te va a traer dirección nueva. Esa luz te va a traer vida. Va a mostrar una realidad que todavía no has conocido. Va a dar un panorama más amplio de lo que vos has vivido y has visto. Porque los planes del Señor, los caminos del Señor son mucho más altos que los tuyos. Pero para eso tiene que venir. Tiene que venir. El Señor va a levantar personas. Y una de las maneras a lo cual Dios te está llamando es a través de personas. Dios va a poner personas en tu camino para que te guíen a Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Si hoy oyeres la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy el Señor te está hablando, el Señor nos está hablando. A que podamos conocerlo, a que podamos esperar en Él, a que podamos no permitir que tengamos una falsa imagen de Dios, para que podamos volver a su misericordia, porque su misericordia dura para siempre. Me gustaría en esta noche que nuestra relación con Dios pueda ser la relación correcta con Dios. Porque si la relación es correcta, la imagen de Dios es correcta. Cuando la revelación de Dios, cuando nuestra intimidad con Dios falta, siempre la visión de Dios va a estar opacada. Así que en esta noche el Señor quiere mostrarte mucho más de lo que ha sido en ese tiempo. El Señor quiere ser para ti todo. Muchas veces pasas años y seguir exactamente igual, porque nunca permitís que Dios sea Dios para ti. El Señor sabe lo que tienes que cambiar. El Señor sabe las cosas en tu vida que no están bien. Pero la pregunta que el Señor hace en esta noche para ti, ¿querés que Dios sea el Dios para ti? ¿Querés que Dios sea Dios en tu vida? Entonces deja que Dios maneje tu vida. Deje que el Señor muestre la imagen correcta de Cristo. Y no fabriques algo barato, algo falso, simplemente para complacer tu propia naturaleza. El Señor tiene algo para ti en esta noche, y es que lo conozcas. Porque el fin del hombre es conocer a Dios. No hay nada, no hay ministerio, no hay cargos, no hay realización, no hay matrimonio, no hay nada más que eso, que conocer a Cristo. Amén. El Señor desea que lo conozca. Es para ti. Y como estés, no importa cómo estés, aunque haya un hilito de vida o aunque no hay nada, el Señor llama a que vengas a la luz. Y esa luz va a reflejar sobre tu vida y te va a alumbrar de vuelta. Amén. Te pido que te pongas de pies.